Hola, muy buenas noches. Confirma que me están escuchando. Sí, yo creo que sí me están escuchando. Muy buenas noches. Hoy es lunes, 1 de septiembre. Estamos arrancando el mes y arrancando la semana. Y como casi todas las semanas, digo casi todas porque pues a veces toca fallar por motivos un poquito más fuertes, pero aquí estamos como casi todos los lunes con el magazine de los juegos de rol. Esto es de noche y yo soy Jotica. Bienvenidos todos por aquí. Y el día de hoy vamos a hablar aquí de el metajuego. Por aquí ya está Kender. Arrancamos por aquí a saludar a Kender. Hola, ¿cómo estás? Y como dice mi gritón, yo considero que para ser un máster rabón se necesita del metajuego, sí o sí. O sea, esto no hay otra manera. em, pero hay buen metajuego. Ya hablaremos de eso ahí con calma. Carlitos, bienvenido. Qué rico que estés con nosotros. Y nada, esta es la presentación del día de hoy. Ya regresamos con nuestros panelistas. Hola, bienvenidos todos, momitos, cevitas, qué rico estén por aquí esta noche. Bienvenidos por aquí ya. Andy, hola, ¿cómo estás? Qué rico que nos acompañes aquí esta noche. Y esta noche hablaremos del metajuego del máster. Arranquemos por nuestros, como siempre, con nuestros gritones. Sí, yo sé que Cevitas ha sido testigo del buen metajuego y del mal metajuego, y ha sido víctima de eso. Que me puso de gritón. Ese es tu gritón, sí, sí, sí. Has sido testigo del buen metajuego y del mal metajuego. Es que ahorita hablamos, porque es que Ahorita hablamos. sí, porque es que los fireballs metajuegueros hacen cosas Uf, simpáticas. esto se sintió personal. El mal metajuego. Metaenfoque pide Kender, metaenfoque. Metaenfoque, fíjate, Kender. Metaenfoque, me parece bien. Y Bobito, yo sé que ahí, como dice su gritón, siempre ha practicado el buen metajuego, sobre todo en Magic. Lo que pasa es que Sí. en los trading cards, en los TSG, en los trading card games, el metajuego, como la terminología o el significado del término mejor cambia, varía. ¿Mm? De alguna Porque, forma sí. sí, porque el metajuego en Magic, por ejemplo, es la manera en la que yo logro, a partir de distintos mazos, crear un mazo poderoso, algo muy bueno que me permita enfrentarme en torneos y de data. ¿Sí? En el rol, el metajuego, y vamos a empezar por ahí. Chris, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a empezar por esa, como, no sé si pregunta, más bien como aclaración, entre el buen metajuego y el mal metajuego. Ahora, mentiras, ¿qué es metajuego? Ujú, ujú, ujú. ¿Qué es el metajuego? Mejor. Sí, Empecemos por sí, qué es porque el metajuego. ya hay un capítulo de 20 de metajuego Ujú. y aquí es metajuego del máster, ¿no? O Del sea, no es. máster, ¿sí? Ujú. Porque en jugadores, el término de metajuego está relacionado con esas experiencias que yo tengo dentro del rol, las saco a la realidad, las utilizo y como que Manipulo. las manipulo, gracias, en mi realidad y vuelvo y las meto dentro del juego de rol eh, de manera un poco brusca. Ante Chino, ¿cómo estás? Entonces, tengo un No ejemplo solamente, dime. no solamente. No Metajueguear solamente. también es. Bueno, sí, sigue, Sí, sigue. dime. No, no, Aclaremos, sigue, digamos, sigue. listo. El ejemplo que yo Por tengo ejemplo, es si un jugador con su personaje se aleja del party, ¿m? Y en el dungeon en el que está se encuentra un mapa. Y de pronto alguien del party llega y vuelven y se encuentran y llega alguien del party y le dice, présteme el mapa. Perdón. Ujú. Si ese jugador o ese personaje, ese personaje de ese jugador no ha dicho que tiene un mapa, ¿m?
Nadie más sabe que tiene un mapa. ¿Por qué estás preguntando que si me preste el mapa? Sí, eso es como un ejemplo así muy general, Ujú. particular, porque Sebas tiene razón. No necesariamente eso es un tipo de meta. Bueno, eso es un tipo de Es un metajuego. tipo de metajuego. Es un tipo. Lo que pasa es que el ejemplo que diste va más en línea con lo que yo iba a decir, pero no cómo lo definiste. Ok, Porque, por ejemplo, si estamos en la Edad Media en un mundo mágico en donde ni siquiera hay motores de vapor y hablo de átomos y oxígeno, eso es metajuego. Sí. sí, ¿Sí? Que fue más como te entendí la definición que diste. ¿Mm? Que es como muy, traer ese conocimiento ujú, externo que yo tengo, yo jugador, y implantarlo en el mundo. también. Tengan en cuenta que por sí es una de las razones por las cuales yo nunca peleo por cosas como el movimiento, los turnos y las vainas, porque eso es lo que permite jugar el juego de esa forma, ¿sí? Ujú. Eh, eso lo hemos charlado en otras veces también, entonces no quiero ahondar mucho. Pero sí, 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 sí. o sea, yo siento que es clave aquí como comprender que hay un elemento en términos de dos entidades que están simultáneamente viviendo la misma experiencia. Hay un jugador y hay un personaje. Y Muy en bien, esta bien medida, aclarado. Ujú. una de las entidades tiene una visión de esa realidad y está limitado a esa visión de la realidad, que en este caso sería el personaje. El metajuego es cuando yo me salgo de esa visión de realidad y empiezo a traer elementos del jugador a incluirlos dentro del mismo. Entonces, aplica para lo que está diciendo Jotica de me enteré del mapa o aplica lo que dice Sebas como de me enteré del átomo, que Ujú. no son elementos propios de la realidad del personaje, no hacen parte de su vivencia, de su experiencia, pero hacen parte de la mía. Por eso Exacto. yo digo como es imposible jugar rol sin metajuego. Es Sí, imposible. O sea, no hay forma de jugar rol sin Uno no totalmente puede de metajuego. acuerdo. ser uno. Exacto. Porque uno sigue siendo uno, ¿sí? O sea, y Ujú. además, pues yo no Es estoy posible. tampoco como jugador teniendo toda la experiencia del personaje. Y el personaje, pues de alguna forma también está mediado de que yo tengo, si bien a una persona, el personaje tiene a una persona a kilómetros de distancia, pues yo la tengo al frente. Entonces, ¿cómo hago para eliminar el hecho de que la otra persona está escuchando, está percibiendo, está... O sea, no hay posibilidad. Y yo en eso sí creo que soy un poco radical y es como cuando me dicen como yo no tolero el metajuego, yo no permito el metajuego, yo digo como no puedo jugar rol entonces, porque Mm. va a haber metajuego. Sí, Así de sencillo. sí, es que el metajuego es inevitable. Y por eso es que hay buen metajuego y mal metajuego. Aquí Kender hace una pregunta interesante y es, si tus jugadores están a punto de morir y cambias las cosas para salvarlos, ¿eso se considera metajuego? Yo no lo considero, es que por eso es tan importante la aclaración de la definición que hicimos en un comienzo, ¿sí? Porque tú como director estás haciendo una elección que es independiente a la información que tú tienes, ¿sí? Estás pensando más en la historia que estás contando con los otros colaboradores que tienes para contar esa historia que son tus jugadores. ¿Mm? Ujú. Por ende, no estás abusando de información que no tienes, no estás asumiendo cosas, no estás saltando el anarcomomismo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es que Andy lo escribió en el chat. Dice, Sí. dice que el anarcomomismo digievolucionó en meta-anarco. Meta como mismo. Por ende, no creo que quepa dentro de la definición. Que si es correcto o no hacerlo, ya es otra cosa. Ujú, O sea, ujú, Es tú un crees que escenario distinto. ahí hay un valor moral, tal vez, ujú. en si volver a la vida de los personajes o no, en vez de un metajuego? Hay una elección al final Ya, del día, no necesariamente, no sé, es que ya, café o es que tinto, yo estoy eligiendo una cosa, no tiene que ver nada con moralidad. de A menos todas de que Nick maneras, estuviera acá y llegué, me caí en la cabeza con el libro de filosofía o algo así, güey. de Hasta todas donde me maneras, acuerdo, si escojo entre tinto o jugo de naranja, no hay elemento moral ahí, ya, ¿sí? okey, simplemente un gusto, tal vez, Una elección. ya, una simple Bueno, pero elección. Ahora,
Puede que no haya un criterio moral, pero sí hay un criterio ético. O sea, porque estoy eligiendo, ¿sí? Y como bueno, sí. persona que elige, yo tengo que evaluar si mi elección va a ser favorable o no para lo que yo estoy jugando. Y Es que aquí por pues eso también lo puse, hemos por eso puesto puse en el muchos café y el niveles. tinto. Sí, porque es que ni Sí, sufro de grieras, ni soy intolerante a la lactosa, pero mira que eso ni... es una decisión ética. O sea, el problema es cuando yo digo café o tinto, pero la sociedad me ha enseñado que el café con leche de avellana le hace menos daño al medio ambiente. Pues no sé, o sea, pues para qué lo va a tener en cuenta. Pero yo, en mi criterio personal, puedo decir lo que ya está diciendo Sebas, como de me da grieras, o la lactosa me hace daño y me pone malo el estómago. O sea, ya son experiencias personales y como narrador yo también tengo que tener en cuenta eso al momento en que tomo una decisión como de si mato o no a los personajes. Y ya. qué tanto va a ser eficiente para la historia que yo estoy contando. Yo creo que, digamos, lo he dicho en muchos escenarios, para mí, el lugar del narrador, y en esto soy un poco tajante, es como no puedo estar en un escenario de rol donde el narrador es el enemigo de los jugadores. Sí, no, No lo total. disfruto como jugador, no lo disfruto. O sea, cuando está esta oposición en donde yo estoy como en una competencia en donde tengo que ganarle al narrador, me frustro y no disfruto el juego. Por eso Donde también he tú como aprendido a decir narrador tienes que joderlos. Ujú. exactamente. Y he estado en muchos espacios de ese estilo. Entonces digo, como no lo estoy disfrutando y tengo que decirle al narrador como, oye, ¿esto puede cambiar? Si la respuesta es no, pues ya no puedo, ya yo soy el que toma la decisión de no poder estar en ese estilo de juego. Pero es una decisión ética que el narrador puede decir, no, yo estoy narrando es porque quiero hacerle la vida imposible a los personajes y voy a hacer todas las estrategias, incluso fuera de la figura de la realidad que estoy construyendo, simplemente para demostrar que yo soy superior a los jugadores. Y Y es yo lo horrible. intento, yo les pongo puentes y cosas malas, Claro. y ni así mueren. Bueno, pues, o sea, yo lo puedo poner en términos de Dragon Ball, ¿no? Incluso el mismo Sailor Moon, de todo lo que hemos jugado, y es como, yo nunca he sentido que yo esté en una competencia contigo, Gotico. O sea, yo no siento que tú estés No, buscando no, demostrar que eres mejor que nosotros y que tus personajes nos están ganando, porque además, pues, ¿qué tipo de personaje es un puente para ganarnos? O sea, ahí no hubo personaje, ¿no? O el sea, peor que se puede encontrar ese pari. sí, qué tan terrible es el personaje Agua Fría, que casi nos Sí, destruye por completo. Ahí fueron circunstancias del ambiente que terminaron en un lugar pues conflictivo y toda la cuestión. Yo sufro, por ejemplo, cuando uno ve esto de yo soy Strat, ¿sí? Y Strat tiene que ganar. Strat es Ujú. el enemigo el que ustedes tienen que vencer y de alguna forma sí, yo por eso pues diferencio mucho como de enemigos de antagonistas y toda esta cuestión, pero como que yo soy ese oponente al que ustedes tienen que vencer, pero yo tengo, o sea, es una dinámica injusta, porque yo soy el oponente al que tienen que vencer, pero yo determino las reglas del juego. ¿Cómo gano? sí, ¿Cómo sí. puede haber una situación en la que yo llegue a ganar cuando las reglas del juego? Entonces yo puedo inventarme el plan más elaborado, puedo ponerme de acuerdo con todos mis compañeros de mesa y hacer todo un esfuerzo gigantesco y al final va a ser como, oh, maravilloso, lanzaron hechizos, me quitaron 500 puntos de vida, pero yo tengo 501. Ujú. ¿Y Sí. por qué? Porque sí, porque simplemente yo tengo una pantalla que detrás de la pantalla hay una cantidad de informaciones que yo manipulo como se me den las ganas. No está mal, vuelvo, insisto, un narrador que no hace metajuego no está narrando tampoco, es imposible. O sea, uno siempre está leyendo a los jugadores, Sí. siempre está revisando sus rostros. O Y sea, es yo que sé que y es si que mis jugadores están aburridos, la estoy cagando también. ahí viene el buen metajuego, que es Ujú. cuando el máster, o el director tienen, o toman, perdón, las herramientas del juego, el sistema, los personajes y los mismos jugadores, ¿sí? Y los pone todos dentro del contexto del juego para hacer la narrativa mucho más nutrida e interesante. Por eso es que de pronto se evitas, y también estoy de acuerdo ahí con Sebas, en que si se mueren los personajes o no, depende de la situación. Valdría Ujú. la pena analizar muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, en caso concreto de Dragonbane, si alguno llega a morir, yo como máster
les doy la opción de poder resucitarlo, que va a costar trabajo, que va a costar una aventura interesante, divertida, chévere, pero ahí está el buen metajuego. Entonces, yo tomo las herramientas del sistema, ¿sí? Y en el juego en ninguna parte dice, sí, aquí hay Revivify, o es alguna cosa Ujú. así, Resurrection, sí, ese tipo de cosas. No, tomo las herramientas que me da el juego y el sistema y creo una aventura para que ese personaje que murió pueda ser vuelto a la vida. Ese es el buen, creo yo que eso hace parte del buen metajuego. Ujú, El buen metajuego es tomar el background de los personajes y meterlo dentro de toda esta historia para que encaje de una mejor manera y que los jugadores se sientan comprometidos con el mundo y con sus personajes, por ejemplo. ujú. Entonces, sí Eh, hay buen metajuego. Lo que pasa es que a veces uno a veces como máster tiene muy buenas intenciones y termina es cagándola mal. Ujú. Es que mira que yo creo que ahí están todos estos matices. Yo me estoy yendo a un extremo que es como este máster adversarial y es como el que genera una oposición. Pero también yo puedo estar como en un lugar que no parece tan violento, pero puede ser un tema conflictivo y me acuso de eso, es como soy un máster protector, o sea, como que estoy Ujú. ya tan encariñado con los personajes que me cuesta ponerlos en situaciones de conflicto y prefiero irme al lugar como de evitar esas situaciones en donde puedan estar en peligro. Y a veces uno como narrador dice como, o sea, les voy a dar esta pista o les voy a dar este detalle o les voy a decir, y termina uno siendo tan obvio que lo sorprendente de la historia no se vuelve sorprendente, sino es como, pues ya lo había dicho, o sea, ya estaba Sí, ahí, está. sí. Pues también es una forma de metajuego, o sea, Ujú. por no estar en el de adversario, también uno puede correr este riesgo de ser sobreprotector con los jugadores. Sí. Y Y en pues esa digamos que sobreprotección, ¿no les ha pasado? No sé si les ha pasado como masters, o como jugadores, que de pronto, termina uno siendo demasiado benevolente y termina, no sé, entregando un ítem que uno después ajá, dice: "¿Mierda, ¿yo qué qué hice? hice?". ¿Yo qué hice? Aunque uno dice cómo lo recibí, o sea, yo recuerdo haber estado jugando en algún momento Calabozos y Dragones y decía como yo no merezco esto, o sea, simplemente fue como una gentileza del máster, pero no siento que me lo haya ganado realmente con el esfuerzo, sino que tuvo que ver más con un elemento circunstancial de todos los de la mesa se habían muerto y yo era el único que quedaba vivo y pues para que la historia no terminara y no se convirtiera en un TPK, pues me salvó y no estuvo mal, pero al mismo tiempo era como no soy digno de esto, no merezco esto, y el que los Pero, pasó que pero, era el jugador, no el personaje, por supuesto. pero ese es el problema de esas situaciones y por eso Ujú, la pregunta de Kendall se vuelve pertinente, que es, ujú. Ujú. eh, ¿Puedo matarlos? no, más que eso es No, él ya sabe que a si todos si se los nos mata va a olvida. disfrutarlo. Él ya se dio cuenta y dijo: "Ah, bueno, ya los puedo matar sin remordimiento y sin cargo Ujú, de conciencia. Vamos A a morir todos se nos mañana", olvida que la gran mayoría de las cosas que pasan en nuestra existencia están por fuera de nuestro control, pero la ilusión de vivir bajo una sociedad es lo que nos pone ese velo de decir, yo controlo la ujú, existencia, yo sé qué ujú. va a pasar, mañana a las 10 de la mañana nos vemos. Tú no tienes ni idea qué pase de aquí a esas 10 de la mañana. Uy, ¿sí ven por qué Mm. no dirige? Es demasiado divino, es para untarse de mortalidad, Cevitas, por eso no dirige. Esa sabiduría. Mm. Guau, Eh, estuvo pero muy cierto. no, lo que pasa es que Es muy, muy esa es la cierto. cosa, y esa es la noción de metajuego, es decir, es que yo sí tengo toda esa información y puedo llevar la historia hacia allá, quieranlo los jugadores o no, O no. Ese es otro sea tipo de narrador. necesario o Ese es no, porque es otro que también tipo hay de un punto, metajuego. como mencionaba en estos días, y por ejemplo con los cuentos con la narrada que nos echó Daruk, ¿sí? Daruk
no nos tenía con las riendas jaladas, pero tampoco con las riendas sueltas. ¿Sí? Ujú. Sí o sí, Entonces, iba a empezar de una permitía manera, unos iba a espacios, terminar de una manera, sí. pero permitía unos espacios Eh, justos de movilidad, ¿sí? exacto, En Ujú, donde él utilizaba el feedback de nuestra reacción para seguir narrando su historia. exacto. ujú, ujú. Entonces, sí está Es que, haciendo metajuego constantemente, pero lo está haciendo reactivamente para bien. ajá, ajá. Exacto. Yo creo que, y Jotica ha hecho muchas veces este recurso de, en los juegos de rol están de una forma vinculados con la teatralidad y con los escenarios teatrales. Yo lo vinculo también con los espacios cinematográficos y siento que el narrador también tiene ese lugar de director, ¿sí? Y el director de una película puede coger a un actor y decirle como, aquí están los lineamientos, vamos a tomar esta ruta, ahora haz lo tuyo y darle lo que necesita el personaje para que esta escena sea tan orgánica como yo espero. Pero también hay narradores y directores de cine que dicen, no, yo quiero esta escena así y lo que usted tiene que ofrecerme como actor es esto y lo voy a limitar hasta que usted haga lo que yo necesito para que la película sea la que yo quiero. Yo particularmente sufro con eso, insisto y Uf, no lo soporto, no quiero entrar difícil. como en ese lugar de señalamiento, pero pues no me parece que sea la mejor forma de narrar. Tal vez sea alguna forma de dirigir películas, pero muchos actores después de terminar una dirección de ese estilo dicen yo con ese actor no vuelvo con ese director no vuelvo a Ujú. trabajar, porque pues es que hay actores que dicen me encanta, o sea, soy feliz en ese espacio. Si como director de juego me pongo en ese lugar, también puedo llegar a lugares frustrantes. Y ahorita antes, si no lo decía, es como los narradores que dirigen solo detrás de la pantalla. Y es como que Ujú. uno se vuelve solo un espectador de la historia que le está contando solo. Entonces, mientras yo no haga lo que el director está pensando, y Ujú. esto lo he visto, hay un NPC que lo hace. Sí, Entonces es como, necesito que haya un conflicto en el bar. Ninguno de los jugadores está dispuesto a hacerlo, aparece un NPC y genera el conflicto. Y el conflicto después termina siendo del NPC con otro NPC, con otro NPC, y los jugadores ahí como en medio de esa situación, sufriéndola por una expectativa del director de juego que tomó la Ujú. escena, así como le dicen a mí, tomó las riendas, pero no como de una forma flexible, no de un lugar encaminada, sino fue como, yo quería una pelea en un bar. Total. O sea, me recuerda tanto Wild Wild West y el cuento que echaba Kevin Smith acerca de esa película. No sé si Ujú, ustedes lo ujú. conocen. no, J tiene cara de que no. Bueno, no, ni idea. todos ubican a Kevin Smith. ¿Mm? Kevin Smith, Kevin Smith. Pelinegro, que era gordito y ahora es flaquito, Ujú. que dirigió muchas películas indies en los 90s. Okey, vamos a buscarlo, no. Por ejemplo, Tuvo un reality, se tuvo un local Mallrats. de... Sí, Mallrats es de él. Ah, ya sé quién es. Listo, ya lo encontré, ya vi quién es Kevin Smith. Listo, ya. Que si ven la foto, si le echan una buscadita rápida, seguramente lo van a ubicar porque el Sí, man en el así. mundo mediático y de los cómics es muy reconocido. Sí. ¿Sí? El man en algún punto de su vida le dijeron, antes de todos estos reboots, antes del MCU y todas esas vainas, le dijeron, vamos a hacer una película de Superman y como usted sabe cómics y usted lee cómics y usted es ñoño, queremos que usted la haga. Y el man, listo, del putas, no, venga, entonces empiezo a trabajar en mi guión, la cosa, la vaina, no sé qué, ta, 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 ta. Un día hice el de Clerks, precisamente, Chris, fue y se reunió con el productor que iba a hacer la película. Y el man, entre otras cosas, hubo un lío con el nombre de Llorel y que el mm, Kal-El, ese no lo recuerdo bien, pero en fin, el productor era un man que decía, a mí me encanta Superman. Ah, ya, a mí me encanta Superman. Entonces Kevin Smith le dice, listo, ¿no? Del putas, entonces cogemos a Kal-El y luego le hacemos, ¿quién es Kal-El? Le responde el Oh, productor. cómo te gusta Superman. Pero entonces dentro de las grandes demandas que hacía el man, es que en algún punto de la película Superman tenía que pelear contra una araña gigantesca, Okey, mecánica. ujú. okey. ¿Sí? La película nunca llegó a su fin, nunca hubo peli, pues por lo menos no esa peli con Kevin Smith y con ese productor, ta, 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 ta. Y un par de años después salió Wild Wild West.
La de Hay Will una Smith, producida con quién, ¿por quién? la de Will Smith, Sí, claro. Y con la Will araña Smith con mecánica quién pelea. gigante Ujú. Con la mecánica gigante. y el malvado sin piernitas, Sí, el pero malvado entonces viciado. fíjate Sí. el cagadón que un mal productor slash director, como lo decía Momo hace un Ujú. rato, le puede traer a una historia. Sí, claro. Ujú. Es decir, yo quiero que pase esto. ¿Cabe Ujú. dentro de la historia? No. Ujú. ¿Va con la historia? No. ¿Los jugadores o otros participantes de la historia lo quieren? No. No. Entonces ahí viene ese enfrentamiento. Es decir, es que yo soy el que está poniendo las lucas, entonces me ponen mi puta araña. Ujú. Y esa El película es no, floja, tenaz. es re floja. Sí, y Es chistoso porque en Flash hay un cameo de Superman de Nicolas Cage que era la que Ujú. iba a hacer este man y pelea contra una araña. Porque alrededor de todo eso se generó esta expectativa. okey. A mí me parece como un paralelo, ya que estamos como en este lugar cinematográfico de David Lynch. Esto Ujú. es una de las personas que dice, a mí se me cagaron Dune, porque la productora me dijo, la película tiene que ser. O sea, digamos que es en esta tensión, él es el director, pero al final es la productora la que le termina diciendo, yo quiero que se vea esto de la Tiene película, que hacer esto. esto. Y Dune es una película que apesta. Yo la quiero mucho por la nostalgia y por toda la cuestión, y además porque sale Sting haciendo de villano de la casa Harkonnen. Eh, Marica, es increíble. sale Jean-Luc Picard, weón. Sí, Sí, sale ya es Luis Picard. increíble. Pero pues la película es mala, es muy mala. Y uno se queda, No. pero uno se queda con este tema de, no, mira, es que es tan mala que uno cree No, que no. es buena, pero la película es mala. Bueno, a mí David me Lynch gustó porque lo que nunca leí dice los es libros. nunca, nunca más, nunca más, nunca más voy a ceder mi poder creativo. Y Mm, lo anuncia así. Y por eso las películas de David Lynch son las películas de David Lynch, pero porque él tuvo que pasar por un proceso en donde dijo, yo no voy a hacer mi poder creativo. Totalmente son Y ahí es donde yo digo como el peligro del metajuego en el narrador tiene que ver con una cosa que a mí me enseñó Iki y es la agencia de los personajes. O sea, qué tanta, ujú. y él en algún momento me lo ha dicho incluso en juego y es como, te voy a quitar un poquito de agencia y tu personaje pasó esto o hizo esto, no sé qué. Yo no entiendo que tiene que ver con la situación de la escena y es bacano porque complementa lo que está sucediendo, pero además me anuncia como te estoy quitando algo que es tuyo, el poder ujú. de agenciar dentro de la escena. Sí. Si todo el tiempo está pasando, si todo el tiempo está sucediendo que yo no tengo agencia durante el juego como jugador, no es una historia que yo vaya a disfrutar ni que yo vaya a construir, sino simplemente es el narrador haciendo de las suyas. Y es una cosa que yo sí digo como, para mí es una forma terrible de dirigir, ¿sí? O sea, yo sé que en este momento nosotros tenemos un lugar un poco más meridional, más mediador en D20, pero sí creo que cuando los jugadores no tienen agencia, no está uno jugando rol, porque la historia deben ser los personajes, ¿sí? No es, No, o sea, ¿sabes cómo sería más? Como un stand-up comedy de estos sí, que cogen al sí. público y es como, ¿y tú de dónde eres? Ah, ya, Ahora dime un cabaretear. nombre. Eso se llama Ahora cabaretear. dime, Dame un dame lugar, un... dame una escena, dame una Sí. persona. Ah, ya, Y, ya, ya. y Ya, ya, no es empieza el cabaretear. Sí, sí, sí. comediante A a improvisar, improvisar a hacer impro. Ya, 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 sí, no, eso y no el es resto de la gente lo mira. Ujú, Eso ujú. es más parecido, sí. pero ellos van a eso en ese caso. Sí, Sí, sí. cuando la gente va a jugar rol no va a eso. No. No, 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 no. Esa es la No. gran diferencia. Creo que una de las cosas más lindas de los juegos de rol es tomar decisiones que tal vez yo en la realidad no tomaría. Porque no eres tú, no Porque estás Ujú. representándote a ti. exacto, sí, exacto. Y los juegos de rol me permiten a mí explorar cosas, sí, que como J yo sé que no voy a explorar. Disparar un arco, sí, en la era medieval, o portar una armadura, usar un rifle, yo qué sé, ser un replicante. Sí, una Ujú. cantidad de cosas que hacen que el juego de rol, eh, Lo sea tan conecte a uno. lindo, Mm. te conecte, que cuando suceden esas situaciones de metajuego, uy, uno se mete una aburrida. La del Fireball que hablábamos con Cevitas, es una situación muy particular porque todos la estábamos pasando bien hasta que
no es un mal DM, simplemente se enrabonó de que, como estábamos hablando aquí, estábamos ganándole y él lo vio desde esa perspectiva. Eso fue hace mucho tiempo, Eso fue ¿no? hace mucho tiempo cuando pues éramos todavía un poquito inexpertos en todo este asunto de dirigir y de jugar rol. Entonces cometíamos muchos errores, todavía los cometemos, si todavía la cagamos un montón y Claro. llevamos todo lo que llevamos. Y pues en estas al DM, al director se le saltó la miércoles que estuviéramos ganando, ganándole a sus personajes y pues decidió que un fireball a una nube de pájaros en Dungeons and Dragons le pegaba a 5 pájaros. No, 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 no. Es que la cuenta es mejor. Sí. Sí, es que ese ahorita se sabe bien la cuenta. Yo solamente hice cara de indignado y me acuerdo que yo decía, a lo bien, no, esto no es justo, güey. O sea, no, man. No, básicamente el problema no era tanto que le estuviéramos ganando, sino que en el estábamos saliendo, nos estábamos zafando fáciles de los inconvenientes que nos ponían. Ujú. ¿Sí? Entonces, duró 5 sesiones hablándonos del malo que nos iba a matar, que nos duró 2 turnos. Pues tanto nos habló del malo que nos preparamos un montón y por eso duró 2 turnos. Y está bien. Sí. Sí, o sea, A él no le que, pareció mira, tanto. yo creo que también está conectado, y ahorita ahí que Dante Chino lo pregunta, y es como el lugar del narrador y esa posibilidad de agencia también invita a impulsos y a los lugares de reto que tiene que ver en un juego de rol. Hemos mencionado que un juego de rol sin reto puede existir, pero pues qué tan llamativo pueda llegar a ser la ausencia de reto. Entonces, yo sí siento que ese empujoncito del que habla Dante hacia los jugadores, a mí me parece muy bacano cuando yo siento que un jugador no está tan vinculado con la historia, es darle mucho más protagonismo. Entonces, uno de los NPC se acerca, empieza a convocarlo, o el antagonista empieza a tener un mayor llamado de atención hacia ese personaje. O sea, se empieza a sentir mucho más protagónico y eso dispara el protagonismo, precisamente porque ahora tiene el foco de la cámara señalando y es como, ¿y ahora qué vas a hacer? Que no es lo mismo decir, como no veo que estás teniendo agencia, entonces yo voy ahora a tomar decisiones sobre lo que tú estás haciendo para que la tengas, Ujú. porque pues la persona no está jugando rol en ese caso. Digamos que esos puntos intermedios son importantes tenerlos en cuenta para que uno no se vaya al extremo de la sobreprotección, ¿sí? Porque yo siento que eso puede llegar a convertirse en un escenario aburrido de, pues vale verga el lago donde nos metamos porque J no nos va a matar. O sea, sí, o sea, voy a ir a pelear con el dragón y lo voy a putear y le voy a decir mal parido porque pues igual J no me mata. Sí, o sea, pues es como, no importa yo qué haga, al final el narrador me va a terminar salvando, pues no, también puede llegar a tornarse un poco aburrido. Y el otro extremo de, marica, no soy capaz de hablarle al bartender porque si le hablo de pronto le estoy hablando mal y se convierte en el gran boss que va a acabar con toda la mesa y es como, pero ¿por qué? Y ambos me parece que pueden llevar a una cosa también muy peligrosa en rol que uno como narrador debe cuidar y es acabar con el espíritu de aventura de los personajes, porque hay gente que tiene mucha agencia, pero frente a tantas situaciones que se convierten en eso de todo te sale mal, todo te sale mal, todo te sale mal, Sí. pues dice como, pues No, para qué sigo hermano, haciéndolo, sí, ¿Para qué lo sí, o sea, intento? mejor para qué lo intento. sí, me ahorco y renazco, yo qué sé. Yo me acuerdo que en una ocasión me sucedió en un juego y es como que estaba siendo recurrente, era como que nos moríamos. Entonces era como que pasaba una situación, no sé qué, nos enfrentábamos a algo y nos morimos los tres jugadores. Apareció un espíritu, nos revivió, no sé qué. Yo dije como, uff, chembra, como la esencia del destino nos está trayendo aquí y tal. Nos volvimos a morir y pasó algo parecido y ya la tercera vez que pasa, yo le dije al narrador como me va a matar, porque mi personaje está teniendo la sensación de que no tiene control sobre su vida, o sea, ni Yo me siquiera. mato. Y fue un choque del personaje con el mundo y del jugador con el narrador, porque fue enfrentarse a una situación en donde un personaje quiere suicidarse. Y eso no es fácil de mediar, o sea, es como a qué punto llega un personaje para decir, no quiero seguir viviendo.
pero Recuerden que era eso. estamos hablando de No, imaginarios, los juegos de rol, Por supuesto, por supuesto. gamer. Sí, o sea, yo no quiero con esto como hacer una idea de promover la idea del suicidio ni nada, sino que también eso no, hace para nada. parte de la comprensión de realidad de un sujeto y es como si mi vida no tiene objetivo y carece de sentido y no tengo control sobre la misma, puede llevar a esas ideaciones suicidas. Y fue Ujú. lo que le pasó a mi personaje. Y fue muy chocante Ujú. a tal punto que la mesa se acabó. O sea, fue así como, no tengo cómo seguir con un personaje que se va a matar y los otros dos qué van a hacer. O sea, fue duro, pero de respuesta de precisamente esa falta de posibilidad que yo tenía como jugador de para qué juego un juego en donde no me voy a morir, sino que me voy a morir cada vez que el máster quiera. Mm. Sí, sí, sí. Y es que el metajuego, así como decía nuestro anuncio de Instagram, siempre ha llevado a momentos muy interesantes, divertidos y todo, pero también lleva a momentos muy, muy, muy pesados, como eso. Lleva a aburrir a jugadores. Mucha gente se ha alejado del rol por culpa del metajuego del máster. Entonces, Ujú. em, creo que uno como máster tiene una responsabilidad grande, ¿sí? Precisamente porque sí o sí hay que usar el metajuego. Gracias al metajuego, yo puedo, pongámoslo en términos, en términos, ¿cómo se llama? Ay, ahora se me olvidó, en términos de cocina. Como Parrilla, de olla, de el condimentos. sí, como el condimento para ponerlo como en esos términos. Eh, La sazón. la sazón, gracias, gracias, Evita, es la sazón. La sazón. No, estoy hoy, hermano, pero, esa sazón que puede hacer que una historia se vuelva supremamente nutrida e interesante. Ujú. ¿Por qué yo disfruto tanto Dragonbane? Dirigiendo Dragonbane, porque los mismos personajes le han puesto ese sazón y ese sabor a través de sus backgrounds, a través de esa historia que viene detrás de ellos, y eso me ha permitido a mí enriquecer aún más la historia y se seguirá enriqueciendo y ya verán cómo los personajes, cada uno de ellos, tiene algo que desde mi metajuego le he puesto a cada uno de esos personajes, ya cada uno se irá enterando y irán creciendo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de nuestro amigo Grimm, empezó siendo algo, ahora está en Ujú, otro lugar, porque ujú, el metajuego que creé para él lo llevó a tener una vida y una visión de la vida diferente. Ujú. Creo que por eso yo disfruto tanto jugar o dirigir Dragonbane, porque son los mismos jugadores los que me permiten, sin ponernos casi de acuerdo en eso, es que ya es como un trato que está ahí. Pero fíjate ujú. que Como decía hildando lo Tito, estás prestando. uno sí o sí mete metajuego, ¿sí? Ujú. Para bien o para mal, Sí. siempre lo va a haber. Mira que Dante Chulo está expresando muy bien en Ujú, el chat, ujú. ¿sí? Que es el Muy acuerdo bien. común de jugadores y director. Ese es Mm. el mejor metajuego, es totalmente de acuerdo, Dante De Chu. acuerdo. Sí, 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 sí. sí. Y Eh, yo creo que es una cosa que uno tiene que, como narrador, también ir incluyendo constantemente, incluso durante la partida, y es como, esto está funcionando, esto les está gustando, o te sientes cómodo, tal. Traigo a la mano algo que tengo muy, muy próximo y es que por si acaso si son suscriptores pueden mandarnos un mensajito por Instagram para que puedan ver los preludios de Hombre Lobo. La semana pasada jugamos el de Jotica y hubo un momento emocionalmente muy pesado, o sea, realmente yo sentí que hubo una carga emocional. Vi compungido a Jota y fuera de juego le pregunté, ¿estás bien? ¿Estás cómodo? Y Jotica me dijo, sí. Y fue una conversación de 2 minutos, pero para mí era importante porque Jota me llega a decir como, no, no puedo con esto. A mí también como narrador me toca parar y bajarle a la intensidad emocional porque pues la intención del juego tampoco es desgarrarlo en ese contexto. Entonces, esos ujú. acuerdos siempre deben estar presentes. O sea, que tanto se está disfrutando la experiencia de juego y si no, pues
cambiarla, porque Sí, pues sí, el sí. juego nunca prohíbe que uno no la pueda cambiar. Sí, la ventaja es que J aguanta harta porquería, entonces todo bien. Sí, eso es Fue cierto, eso es fue cierto. más que porquería, fue una escena desgarradora, fue muy duro, Mm, sí, para el personaje, obviamente, eh, pero es un personaje. Como ujú. decíamos ahorita durante el capítulo, esto es un juego, ¿sí? Eh, y es importante mantener esa pared fija Claro, de pero entender también uno como narrador debe leer esas cosas porque también yo puedo claro, aprovecharme de verte vulnerable y en vez de mediar y acordar algo es darte más y más y más y más y pues al final, por más flexible o tolerante que tú seas, pues vas a decir como, marica, ya no quiero jugar hombre y lobo, o sea, esta vaina me está ujú. sobrepasando y pues, Sí, claro que sí. Y eso es ese es J, y ese es la manera en que J recibe el rol y juega rol. No, ningún otro ser sobre la tierra es J, ¿sí? Pero pero no, al ser así, todos los seres humanos somos diferentes, y yo recibo las cosas así en el rol, pero puede haber muchas personas que no lo reciban bien, y va a tirarse todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas situaciones en específico. Y sí, charlar es lo mejor, aunque bueno, Calabozos nos dice que está en desacuerdo. No, pero después dice otra cosa. Primero Calabozos, dijo, sí, Calabozos primero dijo que es muy importante conocer a los jugadores, ¿sí? sí. Pero luego dice, por eso mi punto iba a que no siempre se puede. Tengan en cuenta que hay muchas veces, por ejemplo, Jutica es un mago que va al sofá, Momo también, en general. Todos los que dirigen en D20 son muy magos en eso. Todos los que dirigen, ¡Ah! eh, Eh, que van a estos Rachis. eventos y estas cosas, Ya lograremos que digan los y, que dijimos. y reciben mesas de jugadores, gente que no ha experimentado el rol, gente que lleva años jugando, gente que no sé qué, y pueden cogerlos a todos y empezar a hilar la historia con todos, ¿sí? Entonces uno no siempre sabe a quién se va a enfrentar. Es ujú, como, por ejemplo, yo hago un poquito de artes Sí, marciales y uno no sabe, un poquito, un tan poquito, humilde, dice, tan no, en serio, humilde. es como que pero es una uno nunca estrella de sabe Harry a quién Potter. se va a enfrentar, ¿sí? Uno nunca sabe eh, quién quita que que Ñerito tiene pinta de Ñerito haya hecho boxeo en el salitre, Sí, Ujú. ¿sí? sí, sí, Y exacto. resulta que no necesita puñal, sino con el solo puño ya lo prende a uno. Porque como uno no conoce toda esa información extra sobre todas las personas, uno no puede asumir eso. Ujú, ¿M? Y sí. en la misma medida o cualquiera como director no puede llegar y decir, lleva un año jugando, entonces le voy a dirigir de esta forma. No, porque entonces hay momentos donde uno realmente se sorprende de las respuestas que le dan o de las salidas que le dan que conducían años atrás a ese antagonismo entre jugadores y directores. Es que yo soy el máster y me las sé todas, entonces sé cómo piensa cada uno de mis jugadores, por ende les voy a hacer esto. Y de repente salían con una chimbada que uno decía, esto no se me ocurrió a mí. Sí, 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 sí. Sí, o sea, uno como narrador debe también desarrollar una habilidad y es la flexibilidad. Sí, o sea, Ujú. digamos que también yo siento que Uy, eso es un sí. tema que puede darse en el metajuego y es como la sobrepreparación. Digamos que uno puede llegar y no, no digo como el narrador y admiro los narradores que se sacan mesas del bolsillo, pero cuando uno quiere hacer cosas mucho más extendidas, en este momento lo pienso en Hombre Lobo, lo he notado en Jotica, en Iki, en los que han narrado aquí en D20. Entonces, hay una preparación al respecto y es una preparación juiciosa, pero pues digamos que uno puede sobreextenderse en eso y sin ser consciente limitarse a una expectativa de juego. Digamos que ahí en el chat se está generando como una controversia al respecto de cuál es el lugar del narrador, si hacerlo sufrir o disfrutar de ese sufrimiento. Yo sí vuelvo y digo, para mí es súper primordial sentarme a la mesa bajo la premisa de quiero ser fan de mis jugadores. Eso lo aprendí en Monster of the Week y era uno de los primeros elementos que decía, era como, sé fan de tus jugadores. Si yo soy fan de mis jugadores, no quiero verlos sufrir, o sea, yo quiero es que
tengan una experiencia, claro, y pues con esto no quiero decir que no vayan a haber retos, que no vayan a haber circunstancias que los pongan en tensión, que, o sea, va a haber conflicto, pero pues el conflicto no necesariamente tiene que ser sufrimiento, o sea, no soy tan agustino como para tener que darme látigo en la espalda para expulsar mis pecados. Hay una situación de conflicto, esa situación de conflicto va a llevar a un momento de tensión, pero eso yo creo no tiene que poner al jugador en una situación de sufrimiento, porque puede ser peligroso, además me parece a mí, o sea, que después de una jornada laboral de mierda uno tenga que enfrentarse a un juego en donde además estoy sufriendo, pues puedo terminar ahí como a los puños con el máster, entonces es como, ¿para qué? Fácilmente. O sea, es como, por eso también a eso voy como con esa capacidad de flexibilidad que de alguna forma le entiendo a Calabozos de Sal y es como el máster se adapta, sí, debe haber una capacidad adaptativa y el diálogo con los jugadores a mí me parece ayuda a esa capacidad adaptativa. Hay cosas que no se negocian, sí, o sea, por el mismo conflicto, es como, sí, el hecho de que el antagonista tenga ciertas características y es como, qué sé yo, voy a decir en este momento es un alien. Literalmente con el alien tú no negocias, o sea, no hay forma de que yo vaya a flexibilizar que el alien diga como, sí, dame 20 monedas de oro y dejo de matarte. Pues no, o sea, es un puto alien. ¿Qué vas a hacer en esa situación de conflicto? ¿Y cómo la vas a resolver? Y yo también como narrador voy a adaptarme a todo lo que está pasando. A Jota le pasó que un jugador saca 5 éxitos en una tirada y le mata al alien y pues hay que adaptarse. Sí, y así fue. Yo con 9 dados para atacar no saqué ni un éxito, ni uno. Los jugadores con 5 éxitos y ya. Entonces, sí, la capacidad adaptativa es importante y ahí hay metajuego, porque es que toca improvisar, toca adaptarse a esa situación. Entonces, hay metajuego, tiene que haber metajuego. Pero entonces, tomémoslo por el buen lado, tomemos ese metajuego como esa herramienta que tengo yo como director, gracias al sistema, gracias a que conozco el juego, gracias a que precisamente soy el director, y llevemos esto a un nivel en donde los jugadores y yo también, obviamente, la pasemos todos bien. A mí me pareció divertidísimo, en serio, haber fallado todo. Me paré de la silla, me mandé las manos a la cabeza y yo decía, yo no puedo creer esto. Los jugadores eran muertos de la risa. Yo la pasé muy bien en esa sesión, me divertí. Y es que no me ganaron. Simplemente destruyeron un xenomorfo. Y yo Contamos una historia donde pasó eso. Exacto. Y yo sigo con la escena y ahora entonces siguen corriendo y llegan a la nave y logran por fin escapar de todo esto. La nave estalla al final y ellos logran escapar. Bueno, en fin, la historia continúa. No pasa nada. Y nos divertimos todos de una forma maravillosa porque el buen metajuego trae eso. Sí, no estamos diciendo que, sí, somos los grandes masters del metajuego y usamos las herramientas que nos dan los juegos de rol de manera perfecta. No, aquí siempre la cagamos, pero lo interesante es que a medida que pasa el tiempo usamos cada vez mejor el metajuego y cuando nos equivocamos no tenemos problema en decirlo, oiga, sí, pues, uy, mierda, me pasé. Vamos a hacer esto, cambiemos esto, arreglemos esta situación, hablar con los jugadores, oigan muchachos, ¿qué les pareció? Uy, no, hermano, es que como que un fireball va a joder 5 pájaros. Es como, no. Ah, cierto que Momo no me dejó contar la historia. Cierto. Cierto. ¿La vas a contar o...? Ah, no, sorry. ¿Qué? Espera, vas a contar. Para cerrar el cuento de la historia, básicamente en algún punto el DM nos manda un swarm, Sí, una parvada, en este caso eran como unos pájaros raros, entonces sí, parvada. Sí, es que eran unos pájaros, digamos que era una Y parvada. el mago de la mesa dijo, pues nada, fireball. Gracias, Calabozos, un enjambre, muchas gracias. Pero es que ese es cuando son insectos.
Es que como estos eran Sí, pájaros, sí, sí. digamos que era una Por eso patada. también dudé, pero gracias por el dato, Sí, sí. por colaborarnos, Grabosos. Uy, gracias. A mí siempre esa palabra, Eh, es swarm, para mí es swarm. entonces, el DM lo que dijo es como, me van a joder mis pájaros. Sí. Es que un fireball me jode mis pájaros. Entonces yo en un promedio tengo más o menos unos 80 pájaros y cada pájaro tiene en promedio como 6 o 7 hit points. Eso significa que si cojo el daño total del fireball y lo divido por el número de pájaros y el número de hit points que tiene cada pájaro, mata 4 o 5 pájaros. Me acordé, sí. Bueno, Como, what? Sí. Pájaros Que es, inmunes al fuego. que es hacer una matemática chistosa porque estoy en la posición me van a joder mi NPC que yo lancé para joderlos. ujú, Sí, El sí, NPC sí. se llamaba Swarm número lo que quiera. ajá. Y qué chistoso, güey, sí me acuerdo. En ese momento no fue tan chistoso. Todos quedamos como, mucho hijo de puta. Entonces, como, uy, no, espere. Me acuerdo que hubo indignación. Sí, o sea, miren que todo esto, Y hubo eso, molestia, sino que éramos muy pelados y no teníamos dónde más jugar, entonces ¿cómo? decidimos Sí. seguir jugando. Yo siento que nosotros fuimos tan víctimas de esas situaciones que cuando uno hace trasfondos de personaje, muchas veces es recurrente de cuénteme de su familia. Mi papá está muerto, mi mamá está muerta, no tengo hermanos, no tengo tíos, no tengo primos, vivo solo en el mundo. Y uno es como, marica, pero ¿por qué? No te voy a dar chance de darte nada para que me jodas. Para que Es, me jodas. Sí, sí, Tienes sí, toda sí. la razón. Yo tuve una época de eso, sí. y claro, ¿y por qué uno llegaba a esos lugares? Porque efectivamente era que se daban esas situaciones súper sacadas del cabello, del cabello de la parte de la niez, que era Sí. como, y el malo tiene secuestrado a su papá. Y era como, "Marica, pero ¿de dónde? O sea, ¿cómo puta secuestró a mi papá? ¿A qué Ahora, horas? Mi papá miren que que vive en la Florida y yo vivo en Alemania. Ok. ¿A qué horas? hay detalles que uno puede y debe utilizar, y es como yo como narrador, como el máster del juego, me sé el trasfondo de mis personajes. Entonces, estos detalles que nos pasaba a Nani y a mí en Symbaroum, y es como que en Dragonbane, y es como que aparece no sé quiéncito y aparece el líder Shadowwing, y uno es como, hijo de puta. Y sí, tiene todo el sentido del mundo que este man se haya metido aquí y que esté metido detrás de la cortina, manejando hilos, haciendo vueltas. Es una sutileza que hace parte de mi personaje, pero no está direccionado a te voy a joder, sino es como una latencia del trasfondo de tu personaje y es necesaria en este momento. O sea, ahí es donde uno tiene que empezar a marcar la información que está manejando como narrador y cómo la está botando dentro de la mesa para, como decía Dante, dar ese empujoncito para que el Ujú. jugador tenga más de dónde agenciar. Entonces, eso era para que Lo Sí, que combine dice en el muy chat, bien. como ir al peluquero y decir, haz lo que quieras. sí, sí, sí. Black. Luego resulta que el malo dice, soy tu Yo padre. soy tu Muy padre. I am your father. No. No. Me encanta la forma en que Andy definió las aves inmortales. De pajarito Pajarito inmortal, inmortal, super super chimbita chimbita número número uno. uno. Un pajarito inmortal, Total, super man. chimbita. Sería severo encontrar un bicho así en un manual de Dungeons and Dragons. Así. Cool birdie. Really, 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 really cool. Simpático. Em, sí, es que por aquí Dante también dice que hay trasfondos como los de Jackie Chan, de Tengo tengo amnesia. amnesia, Pero miren que es que yo eso solo es pasaba por aquí. consecuencia precisamente de un máster irresponsable. O sea, cuando yo llego a sentarme a la mesa y digo, tengo amnesia, no tengo familia, no tengo hijos, no tengo nada detrás, es como me estoy blindando como jugador y estoy haciendo una forma de metajuego contra el metajuego del máster. ¿Será?
No, yo peleo, yo peleo, yo peleo. ¡Ah! No, lo que pasa, Momo, es lo que estás diciendo es increíblemente cierto, pero uno puede voltear esa arepa, Ujú, que es, yo sigo utilizando el argumento Jackie Chan un montón. ujú. Si ustedes recuerdan a Mitos en la Sí, mesa no de acordaba de Everron, nada. él tenía amnesia, literalmente el personaje tenía amnesia. Sí. ¿Mm? Pero lo que pasa es que también eso fue yo dándole una carta blanca a Iki, al DM, de decirle, Hildeblanc, vaya llenando los espacios usted. llene los Fuiste al huecos usted. peluquero y dejaste que te hiciera lo que quisieras. Exacto. No, yo le dije inicialmente, pues, parce, a mí me suena por este lado y que él hacía parte de una unidad, pero entonces él fue el único que sobrevivió, ta, 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 ta. Pero usted llene qué pasó con el resto. Claro, pero tú estás tomando la decisión en una interacción con el narrador, no te No, estás no, no, claro, claro, protegiendo. claro. Por eso Ah, dije que ok. lo que estabas diciendo era completamente cierto, solo que hay forma de dar la arepa a eso para que Ujú. siga siendo un elemento útil y no Un simplemente decir juego. que el argumento Jackie Chan es malo, porque Ujú. Mire, Jackie Chan eres la verga. a mí me pasó como narrador y es que efectivamente jugando rol en Zion, uno de los jugadores me dice como, Momito, no te voy a dar pata, y me lo dijo así, no te voy a dar pata, no tengo papá, no tengo mamá, no tengo familia, no tengo nada, yo soy cero, 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 estoy solo en el mundo y fue como, soy inmune, porque además en Zion los vínculos sí pueden llegar a tener una influencia muy importante, tú eres el Ujú. hijo de un dios, entonces la interacción que tienes, no sé qué, ta, ta, ta. Y yo, listo, perfecto, ¿sí? Tercera sesión, no sé qué, tú vas caminando por la calle y te ves a un man al otro lado igualito a ti. ¿Cómo así, marica? No, ¿tú qué sabías de tu familia? Tal, no sé qué. No, pues nada, porque yo no tengo papá, no tengo. Marica, el man que está ahí al frente es igualito a usted. O sea, tengo un gemelo. Vaya y averigüe, güey. O sea, porque como no sabía nada, entonces me le inventé un gemelo, ¿sí? Y no niego que fue un recurso del metajuego, pero fue para decir como también se están llenando unos Intégrate a la espacios interpretación. y Claro. te voy a dar un gemelo. Y pues el gemelo se convirtió en esa figura externa que fue como, marica, este man no está en este mundo, pero quiero saber qué ha pasado con su vida, qué ha tenido, porque pues son los dos, pero a él le tocó vivir una vida en un mundo de dioses, mientras que al otro no. Sí. Entonces, ¿cómo te vas a unir a ese espacio? Y eso pues abrió cosas muy bacanas en esa historia con el Sí. gemelo perdido de este man. Es que concuerdo totalmente con Calabozos de Sal, porque depende del jugador y, de la intención que tenga con una situación como la amnesia. Sí, yo recuerdo hace muchos años, yo nunca lo jugué, pero sí recuerdo que alguien armó un Malkavian en Vampire que tenía amnesia y era Ujú, un personajazo, jugó muy bien, el máster logró adaptarlo a la historia muy bacano, entonces creo que el problema no es el problema no son las herramientas, sino el uso que se le dan a las herramientas. Entonces, Como sí, siempre. como siempre, sí. Entonces hay gente que tiene esa gran herramienta de tan poderosa como es una enfermedad mental tan fuerte, una condición, no necesariamente es una enfermedad, una condición tan fuerte como la amnesia y la explora y la explota. Fue Dante Chino, de pronto fue Dante Eh, Chino, ¿sí? Él fue el que estaba poniendo velas en ¡Ay, un sí! velario y resulta que el velario era caliche. Sí, estaba clavando velas en un candelabro y cuando se dio cuenta era el cuerpo del personaje de Caliche. Y lo que tenía en la mano no era una vela. No era precisamente una vela. ok, nice. Era genial, genial. Y Ujú. entonces, sí, yo concuerdo con Calabozos en que ahí depende de la intención y el metajuego, ahí el DM tiene que ser, yo considero que muy hábil. Ujú, ujú. ¿Mm? Para poder manejar esas situaciones de una buena forma, sin Y que saber se reconocerlas, que es la parte uy, difícil, sí. Uy, ¿sí? Es juepucha, sí, decir, es como, yo con esto puedo hacer algo. sí, Me está Ujú, dando esa madeja para yo hacerle el suéter, para yo hacerle las ujú. botas, para ta, 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 ta. sí, 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 sí. Y también estoy de acuerdo con Dante Chino, que sin metajuego, el cheque en blanco es un cheque chimbo.
Sí, sin meta es muy complicado, pero entonces Que yo por eso iniciaba diciendo como el metajuego existe y uno tiene que saber cómo usarlo como pues, herramienta del juego de rol. Sí, sí, o sea, y tanto como jugador como narrador, ahora bien, sí hago una claridad ahí y es como el narrador debe ser consciente que si no es responsable con el metajuego, lo único que va a hacer es generarle una experiencia que puede ser frustrante y dolorosa a los jugadores. Y ahí es donde yo digo, uno Opa, tiene que ser cuidadoso. Kevin ujú, el Bardo llegó con Rey. joven Kevin. Bienvenido, don Kevin. Estamos aquí hablando de narradores y la posibilidad de usar un metajuego saludable o no. Ujú. buenas, buenas, Utilizar el bienvenidos todos. metajuego como herramienta para conducir la Ujú. historia y cómo los jugadores también pueden dar de dentro de ese metajuego para así retroalimentar el contador de la historia. Tal cual, bienvenidos, qué rico que estén con nosotros. Entonces, aquí seguimos debatiendo y charlando un poquito de todo esto. Entonces, ya que tenemos por aquí los últimos 20 minutitos de programa, eh, hablemos un poquito de esos tips, podrían ser como consejitos para usar bien el metajuego. Creo que el chat ya nos definió uno, nos dejó claro uno, que es hablar con los jugadores. Ujú. Creemos, No, creeríamos que es el más importante. sí, pero ojo, porque si nosotros tenemos claro que la relación de M jugador es 1 a 1, es una biyección, van ambas direcciones, ¿sí? Ujú. Pero una persona que no ha experimentado mucho esto, de pronto entiende esa relación como el narrador le habla a los jugadores, ¿sí? Ujú. Y es solo una corrección del lenguaje lo que estoy pidiendo, ¿sí? Es decir, que haya comunicación entre todos aquellos que componen, que hacen parte de la mesa. La mesa. Ujú. Sí, sí, tienen que haber unos acuerdos claros de que yo lo voy a poner, y es como, esto lo hemos hablado, yo puedo dirigir calabozos y dragones y como narrador yo puedo proponer qué tipo de calabozos y dragones voy a narrar, ¿sí? Y Ujú. puedo ser abusivo y convertir calabozos y dragones en un juego de terror y es completamente Claro, posible, pero no claro. es la experiencia que quieren los jugadores y por eso esa conversación debe darse en ambas vidas y con todos los participantes para que realmente sea una experiencia enriquecida y favorable para los jugadores. Ahora lo pongo en términos del contexto, pero pues con el metajuego también uno tiene que ser claro en ese sentido, o sea, es como de qué manera estoy interactuando con el otro y qué tan abusivo puedo llegar a ser con la información que el otro me está dando Ujú. en algo muy específico, como estoy diseñando un plan para robar un banco y me aprovecho de esa información simplemente para evitar que no lo robe, porque quiero joder al jugador y demostrarle que yo soy mejor que él, o porque estoy buscando algo con la historia. Hay Ujú. un metajuego muy recurrente, y esto lo he hablado con todos los que narran, incluso con los que no narran, pero sí narraron en el pasado, y es fushear los dados, manipular los dados, ¿sí? O sea, uno tiene una pantalla y es como, ¿en qué momento yo manipulo los dados? Y Claro. no conozco un solo narrador, no conozco uno solo que no me haya dicho, yo he fusheado los dados, yo he manipulado los dados. Ahora, lo que he notado en los últimos años es que la mayoría de veces cuando me dicen yo manipulo los dados es a favor de los jugadores. O Ujú. sea, suele haber una tendencia a que es que si no lo hacía los mataba o los jodía o no sé A qué. favor de la historia. Y ahí, exacto, y ahí Sí, voy yo con ese lugar de, pues yo puedo estar salvando a los jugadores, pero si eso no va a ser significativo para la historia, pues ¿para qué? También va a ser aburrido. Ujú. Entonces, el a favor de la historia, gracias Nani, eso es súper clave. ujú, Cuando el metajuego es una herramienta que va a potenciar, cuando yo soy consciente que eso explota la historia que yo estoy tratando de construir. La amnesia que nombraba Nani, le dieron una carta a Iki, Iki puede coger eso para joder a Nani y decir como, si te la quisiera, voy a tener adentro y si voy a quisiera, claro, joder el resto de la partida, sí. de la partida y es como, no, no puedes porque tienes amnesia. No, pero es que usted sufre de amnesia, entonces está jodido. No, pero pues es que una persona que tiene amnesia no sabe, no puede lanzar skills porque pues no tiene amnesia. Y puedo pegarme una azotada y a castigar a Nani por haber elegido amnesia o Ujú. darle la vuelta a esto y decir como maravilloso, contemos esa historia que no ha sido contada, que ni siquiera tú te la sabes.
porque Ujú, el jugador no se la sabe, entre los dos vamos a ir a contarla. Ujú. exactamente. Incluso fallas de los jugadores se pueden metajueguear y llevarlos a otro lugar de la historia, que la historia se enriquezca. Ujú, Sí, ujú. en la mesita que estoy dirigiendo de Dragon Bane, en la otra mesita que estoy dirigiendo de Dragon Bane, pues una maga sacó 2 20 seguidos usando magia. En Dragon Bane eso es invocar un demonio, automáticamente, ¿sí? Es como, ¡guau! Se demora un tiempito en salir, pero es invocar un demonio, ¿sí? Y en vez de, ¿para qué decir: "Oiga, es que, listo, voy a sacar el que salga el demonio y se los trague"? ¿Para qué? Nutramos la Ujú, historia. Sí, salió un demonio que ujú. ya el público conoce en Dragon Bane, él se llama Yadrin. No pensaba sacarlo en esta mesa, pero ante una ¿Se situación dio? de estas, ¿sí? Pues se da la situación, tengo la opción y tengo un gran personajito ahí que es un demonio, no estoy violando las reglas del sistema y del Ujú. juego, las estoy metajuegueando Ah, para esa es la forma de J de tratar de decir que no es que Rabón. no soy Ra Ujú. Ni bien. Pero sigue, Suavizando sigue, la Jotica, rabonada. Mi madre les sigue. voy a sacar un demonio de verdad malparidos, ya van a ver. Sí, poniéndole vaselina a la Sí, rabonada. desgraciados. Gracias, calabozos. Adaptabilidad. La capacidad de adaptarse, entonces, adaptémonos a las situaciones, así como truquito, también como consejo. Ujú. Adaptémonos a las situaciones de tal manera que se enriquezca la historia general que estamos aquí, la metacognición del Master Rabón, gracias, Aidi. Sigue dando tu conclusión, Jota, no te desvíes, por favor. ¿Qué hago si está buenísimo, desgraciados? Acuérdate del metaenfoque, por favor. El Ajá. metaenfoque, el metaenfoque. Entonces, utilicemos, si ven, por culpa de Andy ya se me fue la paloma. Todo lo que diga J será contrarrestado por su gritón. Eh, gracias, Black. Entonces, ya. ¿Sí ven? Todo es culpa de ustedes. Como tipcito que estábamos dando, utilicemos esas herramientas de nutrir la historia general y también nutrir esa historia general con la historia de los personajes. Ujú, Envolvamos a ujú, los ujú, personajes dentro ujú. de esa historia general a partir del metajuego. No es simplemente sale un demonio y sale un demonio y me los trago, no vale la pena. ¿Listo? Entonces, porque en serio que incluso yo creería, no sé, desde mi posición de Master Rabón, incluso siendo Rabón, también me aburriría de que eso pase. Claro, Los jugadores se van a aburrir y muy seguramente se va a acabar la mesa. sí. Pues Entonces, que hay que ese, tener ese es ahí el cuidadito cuidado con que todo. yo digo como el Master Rabón puede que lo goce. O sea, y cuando digo Master Rabón no me refiero a J. Yo a J lo jodo con, o sea, friego con el tema de que es un Master Rabón, pero pues en mi libro no es un Master Rabón. El Master Ya, Rabón para mí realmente es ya aquel sabemos quién que va a sobrevivir en la mesa de Dragon Ball. aquel que construye la historia para joder a los personajes, ¿sí? O sea, Ujú. esa es mi Quien está cláusula, compitiendo con los es otros. mi cláusula y ahí estaría ese consejo, Jotica, que tú estás pidiendo, gracias, Nani, y es como no hacer uso del metajuego como una herramienta para ganarle a los jugadores, porque implica que estás compitiendo a ganar algo que es contar una historia. Ujú. Entonces ahí es un cancelado para mí, un funado para mí, y es como no es un uno contra un grupo de personas, es uno cooperando con un grupo de personas. El juego de rol no es un juego competitivo, es un juego Es cooperativo. cooperativo. En resumen, Y no hay bandos. no hay Y bandos, no hay no hay bandos. bandos. Entonces, con, Los con la los de la historia, colaboración, ¿no? Los de la el los que hay dentro metajuego, de la historia, pero no hay bandos reales en la ajá, sí, mesa. exacto. Entre los jugadores no hay Los bandos. jugadores no puede haber bandos. ¿Mm? Y, sí, incluso, a veces es difícil, ¿no? Nosotros como Sí. jugadores es a veces difícil como parársele en la raya al personaje de mi amigo, porque es mi amigo con el que estoy jugando, y tener esos enfrentamientos también son interesantes porque inconsciente o conscientemente estoy usando el metajuego
para poder relacionarme con ese personaje de mi amigo. Ujú. Vamos a ver qué ocurre pasado mañana en Werewolf y van a ver un ejemplo más claro de esto. Mm, Porque, pues los lobos son lobos, los lobos son jodidos. Y hay ciertas cositas que pueden llegar a no a causar conflicto, sino a generar un debate, a generar un choque de pronto cultural por los personajes. Entonces es mm, en la metahullación, dice Andy. Sí, sí, sí. Mm. Ya verán, vamos a ver qué pasa el miércoles, pero sí, también va por ahí. ¿Qué otro consejillo podemos dar? Em, a ver, así que se nos ocurra, Ustedes saben que yo no dirijo, pero sí he pero pronto tenido lo harás. muchas charlas con mucha gente y en este caso, si recuerdan, en la mesa de Simbarum y también en uno de los de noches nos acompañaba César. Eh, Él decía que una de las cosas que ha encontrado más interesantes a través de los años son esos directores que escuchan lo que están hablando los jugadores, que escuchan las hipótesis que están votando los jugadores al aire y no simplemente las dejan de lado, sino de vez en cuando las integran. Ujú, ¿Mm? Ujú. Entonces, eso es un completo metajuego, porque el que está teorizando qué está pasando es el Correcto. jugador. ujú. Sí. ¿Sí? No, ahora el DM nos va a mandar un dragón negro. ¿Y por qué no? Pero es que mira que es chistoso porque esa conversación se puede convertir en un... Ahora el DM nos va a mandar un dragón negro y el resto de la mesa real retroalimenta esa teoría que uno llega a la conclusión como de no es estúpido, no es disparatado, no es rabón, es que todos los caminos están llevando a ese lugar. ¿Por qué no aprovecho eso que ya ellos mismos en su conversación están haciendo la semilla narrativa para yo darles lo que están pidiendo? Exactamente. Ujú. Que Ah, es una situación de conflicto que puede ser una situación tensa, sí, pero pues es que ya llegaron a esa conclusión. Yo puedo hacer uso de eso y qué chimbo. sí. Sí, 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 sí. Pues creo que todo lo hemos puesto en práctica como directores. Están planeando esto. O, están llegando a esta conclusión. No se me había ocurrido. Ujú, Y lo Ujú. uso como herramienta, no, ojo, y esto lo volvemos a aclarar, no para competir, no para joder, no para fastidiar, es para enriquecer la historia. Punto. ujú. Total. Siempre busquen eso, enriquecer la historia, tanto de los personajes como la historia en general. Pero no es para joder, no es para, miren, jajaja, yo sí pude con ustedes. No, de eso no se trata. Sí, no se trata, en el caso, por ejemplo, de Dungeons que tenemos niveles. ¿M? Y logré destrozar una mesa de nivel 14. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué? Y de pronto lo empiezan a contar a uno y uno se da cuenta que ahí hubo metajuego, no del bueno, sino metajuego del Ujú, maluco, y uno ujú, dice: no, hermano, usted no contó una historia. Usted estuvo en las olimpiadas del rol y ganó al ujú, DM más miserable. Sí, entonces, no, hermano, ahí sí está equivocado. Mm. Entonces, sí, piensen que todo lo que hagan con metajuego sea para alimentar la historia de buena manera. Y ya. Bueno, yo no sé si de pronto. Es que estaba leyendo lo que dice Black en el chat y todo Ujú. esto. Eh, pero es que, por ejemplo, hay gente que sí disfruta de eso. No, para gusto los colores, Editas, tú sabes que eso hay gente que le Sí. fascina la competencia y uno puede crear el espacio dentro del juego de Mm. rol al que le gusta competir, claro que sí, se No, le es que, por sigue. ejemplo, me acuerdo cuando ahí estas de los DMs crean arenas, por ejemplo. ujú. ¿Sí? Ujú. Ahí sí es, yo te voy a botar el bicho para que tú no sobrevivas. A Ujú. Y romperte. tú vas a Sí, claro. utilizar todas y cada una de tus mañas para acabar con mi bicho. ¿Mm? Sí, pero Eso- para eso jugar un wargame, ¿no? no, pero es que esa es la cosa, Momo. Es que entiendo el concepto de lo que estás diciendo, pero al final del día uno puede hacer lo que quiera con los juegos,
¿sí? Sí, Sí, pero Yo sí. puedo coger un wargame, yo puedo coger un juego de ajedrez y crearme el juego de rol de la vida. claro, pero pues yo no voy a meter una carta de Yu-Gi en una baraja de Magic. De que puedes, pues. Sí, pero no voy a Y jugar por, yo iba a Magic. decir, ¿y por qué no? ¿Pero qué voy a jugar? ¿Voy a jugar Magic o voy a jugar Yu-Gi? Va, O la amalgama que salga. tú ¿Sí? estás Es que jugando me gusta Marvel mucho. Final Fantasy Magic y nadie te dice nada. Claro, porque es que Marvel cumple las reglas de Magic. O sea, no estoy Ujú. trayendo las cartas del juego de Final Claro, Fantasy a obviamente es un las... sistema, obviamente es un No, trading a card, pero el eso es a sistema lo es que voy diferente. con el sistema. Entonces, sí Sí, entiendo muy claro. bien cuando tú dices como hay dinámicas de arena y hay gente que disfruta las arenas, yo realmente no las disfruto porque siento que hay un elemento narrativo que me choca de las arenas. Para eso juego Trench Crusade, que es una arena de fanáticos contra otra cosa. Pero Tienes sí, o toda sea, la razón. digamos que Jotica lo dijo, para gustos colores, yo en eso no me voy a meter. A Sí, mi claro. gusto, prefiero evitar los escenarios de juegos de rol que se conviertan en unas arenas, que es básicamente espacios donde uno solo ve miniaturas moviéndose y un Mm. dragón gigante y una hoja con puntos de vida que se va cambiando y tal. Eso, pues de por sí, por eso no juego las arenas en el sofá ni cosas de ese estilo, nada, pero Es pues que, hay gente que lo ¿sabes por disfruta. qué me acordé? Porque alguna vez jugué con un grupo en donde nos dijeron, era en un sitio donde yo trabajaba. Y entonces dijimos, no, pues juguemos rol al final de los jueves. Listo, hágale. Y entonces yo empecé a crearme mi personaje, que era un bárbaro, no, sino un semi-orco warlock de Dungeons, entonces que tenía fuerza 10, y entonces como los semi-orcos usualmente son fuertes, lo que dije es que este era como el bebé que habían botado a la esta, porque nunca había tenido capacidades físicas, entonces lo habían sacado de la aldea y entonces fue recogido en un monasterio y ahí terminó encontrándose con un artefacto que le dio sus poderes mágicos y ahora está en una campaña por resarcir su nombre ante los demás semiorcos. Sí. Marica, yo me pensé eso como chévere, bacano, va con el background, va con el personaje, va con la clase, va con todo, chévere, ta, 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 ta. Y cuando llegamos a jugar, es como, bueno, listo, ustedes salen del pueblo y van por la carretera y desaparecen goblins. Iniciativa. Mataron a los goblins y entonces ahora siguen por el camino y entonces ahora les aparecen minotauros. Y el resto de los jugadores que habían jugado con este DM estaban encantados y yo me acuerdo mucho la reacción de uno de ellos cuando yo digo el background, que aunque es elaboradito, no me parece la gran chimbada. No, pues para lo que hacemos nosotros. El jugador se quedó con los ojos abiertos y hizo así mirándome. Uy. Y yo, pero sí es como normalito. No, es que siento que, o sea, por lo menos lo voy a decir a modo personal, yo trato de no juzgar, ¿sí? Entonces decirle a una persona, es que usted está jugando mal rol porque usted lo está volviendo un hack and slash, también me parece que es Es una falla, peligroso. Sí, es Sí, peligroso. ¿sí? claro. Es peligroso. Que Es es peligroso. básicamente es hablar desde el ego. Ujú. Sí, y es un acto poco responsable con el rol. Sí, yo los Bueno, entiendo. Sí, o sea, digamos que yo sí, comparto sí, esos sí. puntos de vista y tengo formas de jugar, tengo formas de narrar y hay cosas con las que yo como jugador no disfruto tanto y otras cosas que como narrador sí siento que es importante señalar y es como esta idea que hemos mantenido durante todo el programa y es narrador contra jugador, me parece que es de esas cosas que uno debe Ujú. desaprobar, Eso no ¿sí? puede pasar. O sea, no es una cuestión de gusto, sino es una cuestión que puede llegar a situaciones de abuso y en un juego que pues no debería promover esas cosas. Entonces, sí hay matices, hay elementos que uno puede flexibilizar, hay elementos que uno puede matizar en los estilos de juego y pues lo que tú estás describiendo, Nani, es un mazmorreo, o sea, es punto A, punto B y usted va Ujú, atravesando situaciones y se va enfrentando a ujú. una cantidad de bichos y hay gente que disfruta, en serio, porque lo he visto y es como, Parcel, llegué a nivel 11 y le cuentan a uno la historia de todo lo que han jugado y es básicamente es como una mazmorra tras otra mazmorra y llegaron a nivel 11 y ahora el nivel 11 es la mazmorra más grande y lo están Ujú. disfrutando. Chimba, porque yo digo, de todas formas el narrador tuvo que hacer un esfuerzo para lograr que esta gente se reuniera durante Claro. cierta cantidad de tiempo para pasar de nivel 1 a nivel 11 y lo hicieron a través del mazmorra.
ahí me parece que no se está presentando esa situación de abuso, que es la que a mí particularmente me choca y que Sí, niego como con no, claro, rotundez. pero sí, por ejemplo, a la hora de tener jugadores nuevos, es que eso ocurre mucho con las personas que están arrancando. Yo me acuerdo cuando nosotros empezábamos a jugar, yo también era como, uy, pelea, pelea, sí, Y Pues el sí, poder y la subida de Mm, nivel y el no, y luteo. bien. Claro, con el tiempo, la aparición de nuevos juegos, cuando White Wolf plantea unos trasfondos más profundos, más, mm, un poquito más, llamémoslos así, dramáticos, teatrales, Ujú. em, de los cuales uno empieza a nutrirse más, uno empieza a cambiar mucho la manera de jugar rol y de pensar los personajes. Hoy en día, incluso nuestros personajes de Dungeons and Dragons tienen una historia compleja, eh, tienen prácticamente las características que tienen un personaje para cine, televisión, teatro, Ujú. es una vida completa, ¿sí? Y le Exactamente. creamos una vida completa, y de ahí es de donde el metajuego del máster tiene que empezar a agarrarse y empezar a nutrir las cosas. Sí, lo que pasa es que nosotros ya aprendimos con el tiempo, pero yo me acuerdo cuando empezamos, uy, mi clérigo era claro. feliz repartiendo masa. Eso Ujú, uy, ujú. uy, uy, Mi primer personaje era un mago era feliz. básico, Dungeons and Dragons, Bien Beckney. básico, sí. Sí, yo también mi clérigo Eh, de básico. y entonces yo empezaba, al comienzo yo lanzaba hechicitos y la cosa y la vaina, pero eventualmente me fui metiendo en el mood de que iniciativa, entonces todo el mundo lanza iniciativa y todos vamos a pegarle. Entonces yo era el mago con el staff con taco 19, pegándole a todo lo que se me aparecía. Era muy raro. Y Ah, entonces me acuerdo mucho que uno de los personajes de la mesa fue controlado, uno de los NPCs que ayudaba a la mesa fue controlado por algo. Y entonces todos estábamos dándole garrote, 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 garrote. Y coge el DM, me mira y dice, parce, usted es mago, ¿no es cierto? Y yo, sí, sí, sí. usted cuenta. Sálvese una inteligencia. Y yo, bueno, listo, de una. Uy, salve inteligencia. ¿Usted se acuerda que usted tiene un hechizo que se llama Sleep? Ay, genial. Upsi, Ay, genial. upsi. Oh, cierto que yo uso magia. Ah, Porque pues nada, ese era el mood en el que estábamos, güey. Entonces fue sí, como, claro, claro. garrote. Ahí no puedo culpar a las personas que están iniciando en el rol, sobre todo en un juego heroico, entre comillas, Ujú, como ujú, como Dungeons ujú, and Dragons, ¿no? ujú. En donde me otorgan cierto puedo llegar a tener poderes, y incluso el guerrero más sencillo de Dungeons and Dragons tiene unas habilidades muy, muy, muy grandes, y eso también hace que la gente, sí, vamos a pegarle al goblin, son felices. Ujú, Uno es feliz al comienzo repartiendo machete. Ya cuando uno empieza a adquirir más tiempo y más experiencia en el rol, uno se da cuenta que detrás de cada golpe hay una intención. Debería haber una intención. ¿Mm? Entonces, ahí ya las cosas empiezan a cambiar, ¿sí? Y uno empieza a encontrar como jugador las herramientas adecuadas del metajuego para empezar a crear mejores ujú. historias, mejores personajes, Exactamente. y en común acuerdo con el metajuego del máster o del director, empezamos a crear unas historias muy entretenidas, muy divertidas, donde toda la vamos a pasar bien. Bacano. Entonces, va por ahí, es como unir versiones de metajuego, de buen Mm. metajuego y ya, ¿sí? Evitemos eviten abusar de las reglas como masters, eso también es un Ujú, metajuego horrible, ujú. eso aleja a un montón de No, y gente, aburre. usen más la regla fundamental de todos los juegos de rol, el Golden Rule. La golden rule, sí. ¿Sí? Sí, Al final del día hay tantas reglas como usted quiera. como usted quiera. Ujú, La regla más importante de un juego de rol es que no hay reglas, simplemente son patrones. Los que Ujú, crean los libros tratan de plantear como un patrón, ¿sí? Como una especie de guía, ¿sí? ujú. Y es eso, es una guía. Esto no es una dictadura ni es un manuscrito sagrado, no. Es una guía, y a partir de esa guía uno como director puede hacer muchas cosas,
La idea es hacer lo mejor que se pueda. Siempre nos vamos a equivocar. Lo importante también es ahí reconocer un poquitico cuando nos equivocamos y decir, uy, listo, me pasé, perdón, vamos a cambiar las cosas y ya, y seguimos jugando. Y lo importante es que todos la pasemos bueno. Entonces, agárrense del metajuego, del buen metajuego, olvídense del mal metajuego, no abusen también no abusen de su poder como máster, porque uno tiene un poder y un gran poder, amigos míos, conlleva una gran responsabilidad, le dijeron a Parker. Él no lo entendió mucho, nosotros sí como masters. Entonces, nosotros sí no, tratemos de ser conscientes de esa responsabilidad que tenemos en nuestras manos de usar bien el metajuego. Les queremos recordar que pasado mañana no se pueden perder el segundo episodio de Werewolf, la saga. Esa es nuestra aventurita de Werewolf, en Nuestra donde campaña. 4 Garús andan por la vida, hasta ahora se están conociendo, están hasta ahora emprendiendo su primer viaje en el salvaje oeste. Y nada, para que no se lo pierdan a partir de las 8 de la noche, el miércoles, y el jueves tendremos nuestro segundo y esperemos no final de Dragonlance. Estamos ahí mirando si logramos, logramos una tercera sesión con Kender. Entonces tenemos ahí nuestra aventurita con Kender, que de manera muy, muy amable, muy linda de su parte, ha decidido mostrarnos un poquito Contarnos del mundo de Dragonlance. Dragonlance, que yo no lo jugaba hace muchísimos años. Tenemos a Cevitas, que creo que nunca lo había jugado. Y en cambio, creo que Chris sí, y Carlitos sí es un reñoño de Dragonlance. Exactamente. Y Carlitos sí disfruta mucho, y la verdad me ha parecido un setting interesante. Entonces, por ahí hablábamos out of records, fuera de micrófonos con Cevitas, y decíamos, ve, interesante el mundo, es un mundo de dungeons diferente, un poquito distinto, ¿sí? Con sus calabozos y sus dragones, ¿sí? Entonces, me parece interesante. Numeral Love Kender, vale, calabozos. Entonces, no se lo pierdan ahí. Recuerden, miércoles 8 de la noche, jueves 8 de la noche, ¿no es cierto? Miércoles 7, jueves 8. No, jueves 7. Perdón. No. Momito tiene toda la razón. Werewolf comienza a las 7. Y, miércoles 7 de la noche. y Dragonlance también. ¿Ah, Y sí? Dragonlance, pero habíamos quedado de las... no, perdón, sí. Al finalizar la sesión, la primera sesión, dijimos como, oiga, venga, podríamos comenzar un poquito, podríamos ok. comenzar antes. Entonces quedamos todos en que sí. Entonces, miércoles y jueves, los dos capítulos 7 que de la vienen noche. son a las 7 de la noche. Y por supuesto, de hoy en 8 días, porque no es festivo, porque es septiembre y es el único mes aquí en Colombia en todo el año que no tiene ningún festivo. Así que, si nada extraordinario ocurre, por aquí nos vemos. Yo soy Jotica, su anfitrión de noche. Omito. Cevitas, muchísimas gracias. No, pero yo quiero aprovechar a hacer una especie de publicidad política pagada rara. Claro. Ustedes saben que los números que son múltiplos de 10 o de 100 son bonitos. Eso es verdad. ¿Sí? Se llaman la atención. ¿Quién sabe por qué? Y pues en este mundo las redes sociales pues son más bonitos aún. No, para contarles que chistosamente nosotros hemos tratado de hacer un crecimiento orgánico de nuestra cosa, ¿sí? Es decir, nosotros somos unos enamorados de los juegos de rol y estamos felices jugando rol y hablando de nuestro hobby. Entonces, pues, siempre ha sido una maravilla. Pero resulta que estamos cerca a uno de esos números, a dos de esos números que son múltiplos de 10. En Twitch estamos cerca de los 500 seguidores. Y en Facebook estamos cerca de los 200. En YouTube. Facebook. Uy, severo cucho, weón, viejo rancio. Sí, en Messenger, así, en Latin Chat. ICQ, weón. Uy, no, ya, mucho nivel. Y en YouTube estamos cerca a los 200.
Sí, Ah, entonces por si de pronto si hay alguno que de pronto hace lurking y puede seguir haciendo lurking, pero pues de pronto si nos deja un likecito, un follow, alguna de Follow. esas pendejadas, sí, recuerden. se les agradece un montón. Gracias, Evitas, por ese anuncio. No les cuesta nada, están a un clic de distancia de suscribirse al canal. Ya tenemos aquí como, digámoslo así, una especie de contenido premium, que es nuestros preludios de Werewolf para Ujú. aquellos suscriptores en Twitch. Entonces, por favor, ahí, si son suscriptores, no, recuérdenoslo en nuestras redes y les enviaremos el linkcito para que puedan ver los videitos de los preludios de Werewolf, que estuvieron muy divertidos, muy interesantes. Divertidos, no, estuvieron buenísimos y llenos de drama y suspenso y bueno, en fin, estuvo muy, muy, muy bacano. Y nada, Momito, Cevitas, nuevamente, muchas gracias a todos en el chat. Ustedes, Andy, Tantechino, Kender, Black, mejor dicho, Chris, todos, Carlitos, mejor, todo el mundo. A Kevin, a Marquitos, a todos los que estuvieron por ahí haciéndonos raid, se les quiere un montón. Vamos a hacer raid, Cevitas, hacemos raid. Sí, 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 vamos a Raid. visitar, vamos si quieren pasar a hacerle wink wink, el guiño guiño a, a los amigos de Roll for Us. Y ya Dante Chino está pidiendo el link Después, de Werewolf. Los links de ahí Werewolf. nos vamos. Listo, entonces ahí los dejamos con el raid. Se les quiere un montón y nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Chao.